Presenta Inco, FNC. Kutza. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. Creo que los medios están flechados. Un TLC. Y hace meses que lo vengo diciendo. Escúchame. Cuando hay 2-1 en tiempo del referéndum, digo, los medios están flechados. Y que se enoje del primero al último. Se enojan conmigo porque digo, la cancha está flechada, pero Yo no me enojo. yo veo una flecha tamaño baño. Y Vos otros sabés ven una una cosa, flechita. Fernando, Y no ¿sabés? es un problema de los periodistas, es un problema de cuánto tiempo se nos yo no me adjudica. enojo. Yo te digo una cosa. Y ¿me dejás que también te en diga la algo? forma en que nos Fernando, preguntan. Te voy a preguntar. Y también en la forma en que arman los paneles. Y también en la forma Sí, es toda una gran inquisidora de la conspiración. entrevista. Es toda una gran conspiración, ¿no? Mirá, yo no digo que te sea invito a lo una gran siguiente, conspiración, Fernando. digo que hay... Los dueños de los medios son los dueños de los medios. ¿Sabés qué? Y para Lo mismo, encontrar uno ¿sabés que una sea de cosa? izquierda, ¿sabés qué? Hay que Bueno, tirar la ese es un perinola. Sobre la reunión de Martinelli con Montepaz unos días antes, una reunión que tuvo con la empresa. La verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea. Gracias. No, o sea, te mandan, ¿eh? Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Ahí veíamos dos de los últimos embates, críticas, señalamientos al periodismo por parte de un dirigente del oficialismo, otro de la oposición. Nos pareció una buena oportunidad para convocar a colegas y hablar del periodismo, de los medios. ¿Están sesgados, no están sesgados? ¿Cuál es nuestro papel? Tenemos por este lado a Patricia Madrid, de Carve y Canal 10. Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sergio Silvestri, de Sarandí. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto. Gracias. Alfredo García, director de Voces. Hola, ¿qué tal? Te saco una sonrisa, ¿te das cuenta? Esto es un logro. Y Daniel Castro, de Canal 4. Daniel, gracias por estar. Muchas gracias a vos. Bueno, y estamos por Zoom en contacto con Salto con Hugo Lemos, conductor de La Guardia. Hugo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ahí. Un montón de cosas por decir. Gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿puede ser que los medios a veces se sesguen en un lado, en un sentido o en otro? Qué pregunta, ¿no? Y bueno, Sí. A ver, yo creo que hay como mucha fantasía de cómo trabajamos en los medios de comunicación. Creo que hay mucho desconocimiento de cómo trabajamos en los medios de comunicación y específicamente cómo trabajamos los periodistas, ¿no? Y creo que las realidades son muy distintas, ya sea en prensa, en radio y en televisión. En cuanto a los manejos de los tiempos, la distribución del trabajo, cómo también se da el espacio para el debate del ejercicio del oficio, que creo que es fundamental. Y ni que hablar, a ver, hay miradas distintas, o sea, las líneas editoriales son muy distintas entre los medios, eso está claro. El punto es si esas líneas editoriales, que históricamente los medios las han tenido aquí en Uruguay y en el mundo, si eso repercute al momento de el trabajo en la calle, ¿no? O al momento de hacer una entrevista. Yo creo que el problema que estamos viendo en el último tiempo acá en Uruguay es que se pone la mira no tanto en las líneas editoriales de los medios, sino en ese trabajo precisamente del día a día de los periodistas. Y ahí es donde empezamos a tener las tensiones. Sergio. Bueno, que los dueños de los medios tienen una ideología, una tendencia, una preferencia, eso no tengo la menor duda, sin duda. Pero el tema son los periodistas, los que trabajamos, quienes hacemos periodismo.
El conflicto no está en que los dueños de los medios tiren para un lado o tiren para el otro. El conflicto está cuando esos dueños se meten en el trabajo de uno. Pasa por ahí. Los periodistas, y bueno, sí, los periodistas también somos ciudadanos, también tenemos nuestro corazoncito, tenemos nuestra visión sobre los grandes temas. Pero me imagino también que, y eso es lo que a veces pierden un poco del el punto de vista los políticos fundamentalmente, que nos valoran y nos ubican o a la izquierda o a la derecha, es cuando no se valora el profesionalismo de un trabajador de los medios. Ahí es donde se termina. Yo creo que hay esos dos conflictos. El conflicto es cuando el responsable del medio pasa la raya y te quiere que hagas algo fuera del trato o del contrato laboral que tenés, y el otro es cuando los actores políticos te ponen de un lado o del otro de la línea y no valoran la independencia y el profesionalismo con el cual vos te levantás todos los días a trabajar. ¿Dani? Bueno, acá hay una primera distinción que me parece necesaria, porque podríamos decir, acá está la Corpo, representantes de la Corpo, y creo que ninguno de ustedes, o de los que estamos aquí, asume esa cuestión de la corporación. No somos una corporación. En consecuencia no puede hablarse del periodismo, porque allí es donde podemos llegar a cometer el error de la generalización. Lo que a veces cuestionamos del sistema político, los políticos, no lo asumimos cuando hablamos de nosotros los periodistas. Entonces hay medios distintos, hay periodistas que ejercemos nuestra práctica diaria con responsabilidad y que sabemos perfectamente que en algún momento algo nos va a manchar en la carrera, aún involuntariamente, porque hay una lógica ahora muy persistente, muy presente, que es la de las redes, y en las redes se forman como esas especie de cápsulas de opinión, y si te van a pegar, te pegan todos, los mismos que de pronto hace un mes te estaban defendiendo. Entonces, en esa lógica hay que adaptarse. Reconozco que hay que tener la piel dura, porque sucede, no es mi caso, a mí me sigue permeando una cantidad de críticas porque considero injustas, pero después, por ejemplo, sí tengo un temor, que creo que en algunos casos otros colegas lo tienen, y es el sesgo centrista. Es esa cosa de querer todo el tiempo estar como en una especie de equidistancia, de darle la palabra a las partes que están en ese momento en conflicto, ¿me entendés? Y en esa tendencia se nos consume la energía para actuar con honestidad. Vos tenés que irte todos los días a tu casa asumiendo que trabajaste con honestidad, pero no esa obsesión de las 2 campanas, de las 3 campanas, de darle... Eso es lo que me parece, y como vengo también en condición de periodista, lo tiro como pregunta. ¿Hasta qué punto eso del centrismo está bien? ¿Y es un equilibrio, Alfredo? Yo creo que todos los seres humanos, periodistas incluidos en ese género, tenemos ideología. Todos tenemos ideología. El tema es si nos animamos a mostrarla o no. Cada uno está en su derecho a mostrarlo o no. Es decir, pero yo soy absolutamente opositor a esa escuela que decía que el periodista tiene que ser objetivo, equidistante, porque es verso. Nadie ni es objetivo, ni equidistante, ni objetivo. Vos sos profesional o no sos profesional. Entonces, ahí das la opinión tuya, es una opinión que la vas a tener, y por supuesto que vas a sesgar naturalmente, aún sin quererlo, porque vos tenés valores, tenés ideas, tenés forma de pensar, o incluso hasta la simpatía personal que puedas tener por la persona que está enfrente. Está bien eso que decís. A veces, o la antipatía. O la antipatía. Bueno, hay gente que no quiere entrevistarla. Bueno, este tipo de ataques, ¿no? A veces genera en las redacciones microclimas, ¿no? Donde se empieza a generar una suerte de empatía o antipatía con una figura política. Generan, ellos no se dan cuenta, pero lo generan, ¿o no? Por supuesto. Y sí, pero hay gente con razón, ¿no? hay gente que se la busca, que se la busca. Se la puede dar nombre. Pero ha pasado, digamos, de un lado y del otro, ¿no? En las últimas administraciones frente amplistas creo que todos fuimos
conscientes, ¿no? Desde aquel establecimiento del eje del mal, claro, ¿no? claro. Conformado por algunos periodistas. Sí. Yo no sé si vos no estabas dentro de eso. Yo pedí estar, yo quería que me metieran y no me ponían. No te pusieron. Pero bueno, creo que, digo, para hablar de lo que podemos llamar historia reciente, ¿no? De los últimos por lo menos 20 años. Creo que lo que ocurrió, digo, cuántos exabruptos, vamos a decirle así, o cuántas veces hubo descalificativos por parte de Mujica para con periodistas, ¿no? Y en este último tiempo, en esta administración, hay algunas figuras del oficialismo, de la coalición de gobierno, que han ido por esa misma línea, especialmente utilizando ese canal del cual hablaba Daniel, que son las redes sociales, para canalizarlo por allí, ¿no? No por las vías formales, como puede ser, por ejemplo, el Parlamento, en el marco de una intervención a nivel de Cámara. Y esta situación que a mí, la verdad, me pareció tremendamente desafortunado, y también, en este caso puntual, ¿no? Para hablar de este caso último puntual de Delgado, de esa alerta de acá la red, ¿no? Doy marcha atrás, lo cual también me parece que es valorable. Hugo, ahí en el interior es más complicado, me parece, a veces lidiar con estos señalamientos, ¿no? Y hay de todo. Yo, antes que nada, quería señalar, ahora que Patricia nombró a Mujica, aquella entrevista que tú hiciste en el año 2009, que fue una entrevista icónica, donde Mujica le dice a Marito D'Angelo, un periodista de Salto, que había ido con mucho esfuerzo a trabajar este video, que el padre puso la secretaria de una bancada de élites del Frente Amplio, o sea que el chiquilín se había formado con un cuadro del Frente Amplio en su casa, pero más allá de eso estaba trabajando en su rayado, con mucho esfuerzo, en el año 2009, y le pregunta por si había tenido una reunión con los Kirchner en Argentina, que fue el conflicto, el quilombo que había con los puentes, y Mujica le dice, le mandaron a hacer un mandado, no sé cuánto. Tú te encargaste de mostrárselo a Mujica en la cara, lo vimos todos, y después, bueno, esto de Delgado, yo ayer escribí un artículo que se llamaba Exabruptos y pedidos de disculpas, ¿no? Y que hablaba justamente de eso, de refrescando que el caso de Mujica con aquel periodista D'Angelo y lo que hizo con esta muchacha, que se la ve, no dio vergüenza, pero como que quedó mal parada, porque fue lo que me había hecho D'Angelo en algún momento. Lo vi, uno se siente mal parado. Y a todos nos ha pasado. A mí me pasó con un intendente del Frente Amplio en Salto, que no es muy difícil adivinar el apellido, anterior a Lima, se llamaba Ramón Peticiella, que es una persona que se acostumbraba a llamar o mandar llamar a las redacciones del diario en el que yo trabajaba, que se llama El Pueblo, que me interesa ahí. Y bueno, ocasionalmente llamaba por teléfono, mandaba llamar porque no le gustaba, después otros intendentes mandaban llamar a sus directores porque no les gustaba lo que se había publicado, lo que se había dicho. Y después tenemos la suerte de tener en Salto un diputado de Cabildo Abierto que se encargó en los últimos días de decir que estábamos planificando una campaña sistemática en su contra, como si tuviéramos tiempo siempre, puesto un video de más. Y bueno, en definitiva se tiene que soportar las cosas porque es más fácil que nos pasemos en la calle y que hablar en los actos públicos. Claro. Yo no voy a todas las conferencias de prensa en el político, pero encontrarnos con ellos y después de sufrir una serie de ataques públicos por nombre y apellido, no está bueno, sobre todo cuando uno tiene hijos, familia, pero en ese sentido es un poco más bravo. Pero de igual forma no deja de ser menos bravo que lo que le pasó a esta muchacha el otro día o al que pasó a Pachete. Sí. ¿Los han llamado ustedes alguna vez? ¿Daniel, te han llamado? No, lo que pasa es que también muchas veces el llamado no viene directamente a ti, en todo caso, sino a un ámbito de coordinación que eventualmente puede bajar alguna línea. Ahora, fíjate que a veces hasta la propia imagen, viste que uno tiene como esa ilusión de transformarse cuando asumís esta profesión en algo así como un superhéroe sin capa, ¿no? Entonces decís, el equilibrista, ¿viste? Entonces, el equilibrista. Y resulta que vas como en la linga de acero, ¿viste? Y en un extremo tenés al sistema político que te hace peso y hace que tambalees. Pero en la otra de pronto tenés al sector empresarial
que también tiene intereses en lo que se dice muchas veces en los medios. Entonces, esa cuestión del equilibrismo es lo que a veces también te genera la angustia o la reivindicación de decir, yo lo tengo que hacer bien. Es como decía Alfredo, vos tenés que hacerlo bien porque somos profesionales. Y acá, por ejemplo, trabajé con Sergio, con Patricia, salvo con Alfredo. Bueno, a Gabriel lo conozco de toda la vida. Yo, salvo Alfredo, que ha manifestado públicamente cuál es su voto, la verdad, los conozco hace 30 años, ¿no? En promedio, yo que sé, 20 y pico. Aquella no vota, es una... Aquella ya dijo que no vota, en fin. Pero digo, me cuesta identificarlos. Entonces, me afilio a aquella posibilidad de que el buen periodismo también sea un buen negocio, si lo querés mirar en términos empresariales, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, estos tienen que estar inclinados por un lado para otro, y yo calculo que no, porque también se puede hacer un buen periodismo y de todos modos te van a pegar. De todos modos te van a pegar. Eso es lo que les admiro, por ejemplo, a algunos de los integrantes de esta mesa, que tienen el cuero duro para bancar. Y después, por más que es verdad, Alfredo, no está bueno esa cosa autorreferencial, depende mucho del lugar que ocupa el periodista. Exacto. Y lo que a veces tenés que ceder por ocupar determinado lugar. Y lo digo por mí, en este caso en particular, y pido disculpas, ¿no? Por hacer una autorreferencia tan directa. Pero cuando habla el noticiero, habla el canal. Cuando habla el conductor del noticiero, habla el canal de televisión. Porque si hay un espacio que está, digamos, que es institucional, es el noticiero, en cualquier lugar del mundo. Claro. Entonces lo que dice el conductor, cuando habla Telenoche, habla de Canal 4. Y ahí es donde vos también te ves como obligado a restringir tu presencia en otros medios como las redes. Yo la restringí a lo mínimo, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque no me puedo permitir el lujo de estar ocupando el lugar institucional del periodista que presenta un noticiero y cuyo principal capital es precisamente el equilibrio, la equidistancia, la ponderación, y andar jugándome en la red, porque no es Daniel Castro el que habla el conductor del noticiero. ¿Qué opinas, Alfredo? Yo no estoy de acuerdo porque extraño mucho tus tweets, que eran muy inteligentes. Bueno, pero resigné. No, pero aparte, no puedes resignar. No, te digo una cosa. No seas malo, pero estoy al frente de un noticiero, no de un programa. No, yo sé, pero es la línea que tienen, en este caso, los conductores que están al frente de los noticieros. Bueno, tienen esa línea, porque tanto vos, Daniel, como Aldo Silva, y mismo Blanca Rodríguez, yo la verdad no los veo tuitear y ponerse en posiciones extremas en los temas. Bueno, no es que sea extrema, es también manifestarse. Y yo creo que es completamente entendible esa postura. Creo que también es una lógica de los propios canales, ¿no? Yo no estoy en ese lugar y me siento cómoda no estando en ese lugar, claro. porque precisamente entiendo esa responsabilidad que los conductores se autoimponen de alguna forma, pero que también viene planteado por una lógica empresarial de cuál es lo que se pretenden dentro de las autoridades de los canales, no ya desde el punto de vista periodístico, sino como imagen institucional. Y está bien que las empresas que tienen caras al frente, ¿no? Tengan determinadas lógicas de funcionamiento. Calculo, digamos, que esas son las negociaciones o las cuestiones al momento de ceder. Para ocupar determinados espacios tengo que ceder esto. Yo no estaría no fue dispuesta tanto, a hacerlo. Claro, está bien eso. Pero bueno, ahí ya va. Alfredo está con cara malo. Está sesgado. Habla. A mí me habla. Los independientes hablan y yo, ¿qué tal? Habla. A mí me llamaron, me llamó, a mí concretamente un día me llama 8:30 de la mañana, el guapo Larrañaga. Porque se había enojado porque habíamos hecho una tapa que habíamos puesto a Larry de los Tres Chiflados en tapa, en voces, y decía la DEA en Uruguay, y pusimos la foto de Larry, y dice ese vozarrón que tenía el guapo. Yo tenía muy buena relación con el guapo, nos peleamos siempre, pero tenía muy buena onda. Me dice, no me gustó mucho eso de Larry, no sé qué. Bueno, le digo, la gente dice Larry, ¿qué querés? No sé pero fue la única llamada que recibí en este periodo de gobierno. En los anteriores intentaron alguna vez y los corté de cuajo y no me llamaron más. Me cortaron la publicidad, pero eso aparte. Bueno, pero esa es, por ejemplo, escuchábamos a Hugo recién desde Salto. En el interior, mal llamado interior, ¿no? Fuera de lo que puede ser Montevideo, los medios, no solo por una cuestión de cercanía, la tienen más complejo porque pueden cruzarse, ¿no? De forma cotidiana en el supermercado, tal vez cuando van a hacer las compras, con la persona de la cual están escribiendo. Pero también es una fuente de financiación
los gobiernos departamentales, que esto es un tema. Y si uno habla con colegas que trabajan en otras partes del país, eso es un vínculo que los pone en una posición muy incómoda. Ahora le vamos a preguntar... Yo te digo una cosa, quiero agregar algo nada más de la pregunta original que le hiciste a Daniel. Si te llamaron, yo trabajé con todos los gobiernos y todos los presidentes me llamaron. ¿Directa o indirectamente? Todos me llamaron. ¿Dónde está ahí no es, eso no es lo malo, porque digo, es una comunicación entre él y yo. El problema es qué es lo que sale de esa llamada. ¿O qué es lo que permea después de esa llamada? Sí, digo, en mi caso, la verdad, hace muchos años que ocupo lugares donde tengo responsabilidad o coordinación periodística. El problema sería si me llama ese presidente y yo eso, contra mi voluntad, yo se lo trasladé a alguien que esté bajo mi mando. Ese es el problema. Tanto el tema de interior como eso lo vamos a tocar en el próximo bloque, ¿sí? Ya volvemos. Presenta Santander. Abrí tu cuenta Soy Santander ahora en 3 simples pasos en santander.com.uy. Seguimos en la mira hablando de periodismo, de medio de comunicación, de periodistas, sí. Ese es el lenguaje inclusivo. No están con el lenguaje inclusivo. Hugo, Hugo, hablaba, decía Patricia, las dificultades que puede tener el vínculo con algunos políticos u organismos que a la vez pautan, que son a la vez, digamos, claro, la parte política y la parte comercial o de avisos, Todo el tiempo. Mirá, yo trabajaba en el diario cuando fue la experiencia más larga que tuve, 22 años hace que trabajo periodista, de 20 años, y trabajé 20 años en el pueblo, 5 años como todos los diarios, pero en un momento llegó a representar la publicidad oficial, o sea, la intendencia, la publicidad oficial, nunca hasta los docentes públicos no llegan al interior, como dice Patricia, como dice vos, no es alto pesado, son realidades diferentes, no llega. La de la intendencia llegó a representar el 1% de la total de la publicidad del diario en el que yo trabajaba. O sea que si sacaban la publicidad con piña en este momento, no nos afectaba para nada. Sé que había un montón de presiones también para a que esto saliera más destacado, esto y lo otro, si no había, pero bueno, hacía el conjunto, no era que no importaba, pero en determinados momentos. Después que pasó esa bonanza económica donde todas las empresas ponían plata en el diario para poner una página de servicios económicos y demás, ahí la publicidad oficial, la de la intendencia, pasó a representar un porcentaje significativo. Y lo que hubo siempre fue acuerdos, pero eso quedaba a otro nivel. De igual forma, nosotros, si teníamos que sacar algo, lo sacábamos. Después los rezongos venían arriba y de arriba bajaban. En los últimos años, como todo está en la web, una modalidad que hacen los políticos ahora cuando se buscan con algo es pasarte la captura de pantalla. Te lo pasamos. Solo eso, un mensaje, no digo mafia, suena feo decir lo que te pasa. Te pasan la captura de pantalla de la nota, como para que vos le expliques el porqué de la nota. Eso pasa hoy, de todo. Es algo, un nuevo mecanismo de la New Age, digamos. Bien, Leticia, a ver si podemos mejorar un poco el audio de Hugo. Esto que decía Sergio, ¿no? Tenemos empresarios, jefes de informativo, mandos medios demasiado pusilánimes, demasiado permeables a las presiones que te bajan la línea y digamos, el periodista no se siente protegido por sus jefes. ¿Pasa eso? Y creo que cada uno tiene que hablar, bueno, sí. Es esperable que hable, digamos, desde su realidad. Desde su realidad, ¿no? Yo la verdad que, si bien cuando trabajaba, por ejemplo, en El Observador y tenía determinada área de cobertura, bueno, habían molestias, ¿no? Y te podían llamar directamente la misma fuente, no era necesario que te llamaran a vos que eras el editor jefe, ¿no?, del diario en ese momento.
Y esos resquemores y esas tensiones, los periodistas estamos de alguna forma o nos vamos formando para lidiar con esas tensiones. Otra cosa es cuando llaman, que me ha pasado, llaman para decirte, bueno, mira, si tal periodista sigue molestando y bueno, vamos a evaluar a ver si la pauta comercial la seguimos publicando en tal medio, ¿no? En tu medio. Por suerte, y hago referencia a esto porque uno de los primeros años de Así nos va en Carve pasó que un organismo del Estado hacía publicidad en la radio y le deslizó a la dirección un comentario en ese sentido, porque estaban molestos de algunos pedidos de acceso a la información que nosotros estábamos haciendo. Por supuesto que la dirección de Radio Carve dijo, hagan lo que quieran. Claro. Las periodistas están haciendo su trabajo y nosotros respaldamos al 100%. Yo me considero que soy una privilegiada, porque trabajo en 2 medios, como es en este caso Radio Carve y Canal 10, en un programa además de polémica, ¿no? Como es Polémica en el Bar, donde cada uno tiene la libertad de decir lo que quiere. Hay mucha gente que me pregunta, ¿esto está guionado? Claro, no hay nada guionado. Y la verdad, uno como periodista no puede más que sentirse privilegiado de poder decir lo que tenga ganas de decir. Sergio, vos que tenés ahí jefatura en Sarandí, ¿hay problemas con comerciales a veces? Bueno, puede haber algún conflicto en el sentido de que evidentemente al cliente no le guste tal o cual noticia, pero también, sinceramente, en 13 años que ocupo ese cargo en Sarandí, jamás tuve una limitante y hemos tenido... Yo he convivido muchos años en Las Cosas en su Sitio con Nacho Álvarez, en la conducción, ahora con Juan Miguel, con Liliana, en los informativos. Ahí estás vos, que de repente te mandás algún exabrupto. Y sí, te llegan, te notifican, no me gusta. Pero voy a lo otro, es como la llamada del presidente o del secretario de Comunicación. A mí me parece que ellos están en su derecho. Hay libertad de hacer eso y no están violentando nada. Te llaman y te dicen, mira, no me gusta eso que se dijo o no es así eso que se dijo. Y te dicen, esto es de esta manera. Y yo lo encuentro válido. El tema está en cómo lo recepciones y de qué manera vos sigas después de eso. A mí me parece que está por ahí, pasa por ahí. ¿Entienden el periodismo o lo entienden y actúan sobre él? Mira, sobre eso me gustaría hacer un apunte, ¿no? Porque convengamos que también el sistema político está conformado por gente muy lúcida, muy inteligente. O sea, no te van a encajar un hachazo y te van a amputar con un hacha. Van a hacer una operación quirúrgica de la que muy probablemente ni siquiera te enteres, si es que quieren hacerte realmente un daño. O sea, hay gente muy inteligente, muy capaz y que nunca va a exhibirse. O sea, a veces tenemos esa imagen del teléfono que suena con el tipo del otro lado que te dice cualquier barbaridad. A veces es mucho más sutil. A veces es mucho más sutil. Y además, no necesariamente tiene que configurarse la llamada. Porque en un país con estas dimensiones y con esta escala humana, nos encontramos en reuniones. Nos encontramos en la cotidianidad del ejercicio. Vamos, estamos. Muchas veces en la búsqueda de fuentes vamos y acudimos a ellos. Y ahí probablemente te den la noticia, pero también si te quieren pasar una factura, te la van a pasar. Porque es la lógica también de la cercanía. Todos estamos muy cercanos en Uruguay. ¿Vuelves a decir eso también? A nadie le gusta que lo critiquen. Y los políticos no son la excepción. Ellos más. La gente todo el que está expuesto a ser una persona pública, es factible que lo critiquen. Y eso pasa de políticos a periodistas con toda la escala que quieras. A mí, los mayores problemas que tuve yo en el semanario era una sección llamada La Caja Boba, que era la crítica de televisión humorística. Me llamaron todo el tiempo gente de la televisión quejándose de cómo le iban a decir esas cosas, porque le tomaba el pelo, ¿no? No le gustaba nada. Me llamaron más gente de la televisión que políticos. Entonces, vamos a entendernos. Es que la crítica a nadie le gusta y vos tenés que tener el cuero duro o la suficiente seguridad como para bancarla. Yo rescato lo que dijiste vos una vez en ese programa que participás de vez en cuando los fines de semana. En ese programita. Ese gran programa. Que dijiste una vez, decir,
estamos todos sensibles, somos todos de cristal, no nos pueden decir nada porque enseguida me ofendo, enseguida. Y es verdad, y los periodistas particularmente son vestales, ¿viste? No nos toquen porque no es libertad de prensa. También te agrego algo, y para mí es fundamental ponerlo sobre la mesa. Daniel hablaba de la cuestión del corporativismo, ¿no? Y yo creo que en Uruguay a los periodistas nos falta mucho más tener este tipo de instancias y ese tipo de tertulias, de juntarnos y hablar y tener una mirada también de autocrítica hacia el ejercicio del oficio. Claro. Que creo que cuando pasa algo, hemos tenido, ¿no?, casos recientes donde por allí de forma masiva el ejercicio del oficio es cuestionado desde el ciudadano a través de las redes, en fin. Son pocos los periodistas, o somos pocos, porque yo he opinado en más de una ocasión que realmente, y desde el mayor cariño para con el colega, pero me parece que está bueno que tus pares puedan analizar tu laburo y decir, mira, ¿sabes qué? Yo lo hubiera encarado por acá, por acá, por acá, por acá, y mi posición es que frente a este caso, el tratamiento periodístico que yo le hubiera dado hubiera sido que dista, digamos, del que le diste vos, porque tengo determinados argumentos para sostenerlo. Yo creo que los periodistas no hacemos esa autocrítica de los problemas que muchas veces tenemos, o propios, o que también tienen los colegas. Una cosita me dejás brevísima. También muchas veces a través del periodismo se canaliza o se toma el atajo para ocultar tus propias precariedades. Hablo de los políticos. Cuando quieren explicar algo que no les sale, y probablemente es mucho más fácil acusar al periodismo, o acusar a los medios, o acusar a los periodistas, cuando ellos en realidad tienen dificultades para comunicar. Siempre el atajo va a ser mucho más fácil pegarle al mensaje, esa frase tan conocida, pegarle al mensajero, ¿no? Hugo, ¿falta autocrítica en el periodismo uruguayo? Falta mucho, pero sobre todo hay una politización muy importante de la labor periodística por la falta de formación. Se ve mucho en el interior, entonces muchas veces cuando vienen determinados políticos que vienen al feudo, vienen de alpargatas al interior, en Montevideo se los ve de salud y corbata, y acá vienen de alpargatas, ya te tratan como diciendo, ¿y quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué me pregunta lo que me pregunta? Nos pasa siempre, nos pasa que nos miran de reojo, nos pasa que los propios periodistas después nos dicen, che, ¿por qué nos miran de reojo? ¿Por qué nos hablan malo? ¿Por qué no sabemos preguntar de nada? Hay instancias de formación que se han dado y no van, no sé, es muy fácil sentarse a hablar de transmisión. Si uno no lee, no trata de ayornarse, yo he viajado, he hecho unos 500 kilómetros a Montevideo, 1000 kilómetros, y he vuelto varias veces, incluso hasta para hablar de la policía oficial, coincidimos una vez con Alfredo García, Seañales, de la Cámara de Comercio, cuando sentí que era presidente de la Cámara, que le planteamos por qué la publicidad oficial no llegaba al interior, por ejemplo, una sorpresa. Pero así, a los periodistas, cuando son mal mirados por los políticos, sobre todo que llegan de la capital, es porque no tienen la formación que podrían tener y muchas veces tendrían por sí mismos, por eso estar cómodos y por no querer formarse. Es muy importante. Una cosa más, nada más. Me gustaría que no solo los periodistas piensen que por un lado está Montevideo y por otro lado el famoso divorcio que Castro Queta Guaripó me entiende bien. Sino que tendría que haber un acercamiento mayor, no solo en el diálogo, sino también en la formación. Digo que ahí la APU juega un rol importante. Fíjate que la APU le pasé hace varios días un tema que tuvimos con un diputado que había abierto, pero ahora en el visto. Entonces digo, me parece que también, si la APU quiere ser un sindicato que forme, que participe, yo no digo que no, fuimos a uno en el que decidimos, Gabriel, el 20 de abril, en Montevideo, pero digo, me parece que le falta también un acercamiento importante a ese tipo de organizaciones que juegan periodistas para ayudar a que el periodista se forme para que tenga otra formación. No nos critican a veces en lugar de hacernos señalamientos por el lado del seamos sesgados o la ética o tal, señalar nuestra mediocridad de pronto, ¿no? Que la asiste también, ¿no? Claro. ¿Cómo también? Hay cada uno que vamos a entender. Pero yo te digo una cosa, yo te digo algo. Como dijo, ¿no? Me manda acá su desarrollado. Cuando la crítica viene por el lado de la crítica de decir, hiciste esto mal o estás informando mal, está perfecto. El tema es cuando está el tema de que le estás haciendo los mandados. ¿A quién le estás haciendo los mandados?
Ese es el Claro, no te critican nunca la metodología, ¿no? Claro. Utilizada. Que me digan, sos burro. Claro. Ahora, perdóname una cosa, yo creo que a Delgado se le fue la moto el otro día con la gurisa esta de TV Ciudad. También se le fue a Mujica varias veces con varios, ¿no? No solo con ese gurí de allá en Salto. Pero esos son en definitiva gajes del oficio. Para mí serio es lo que te hicieron a vos cuando la MUNI te quiso llevar a juicio. Te llevó a juicio, mejor dicho, por aquello de que en los hospitales se muere gente y no sé qué, o a Nacho Álvarez también, Enrique Cannon lo llevó a juicio, y no sé. Eso es serio. Lo otro que en los comentarios es eso, tener un poquito de piel un poquito más dura, ¿viste? No, pero no está muy bien. Pero ¿sabés lo que pasa? Bueno. Son las señales que también desde el sistema político se envían a la ciudadanía toda de cuál es el rol que tiene el periodismo en este país. Y yo creo que, a ver, cuando hablamos del rol que tenemos los periodistas, yo creo que ninguno de nosotros se cree más que nadie, pero sí sabemos que somos el periodismo en sí un actor clave, digamos, para el sostener este sistema democrático en el cual vivimos. Entonces, creo que cuando se empieza a bastardear, se empieza a tirarle piedras, creo que eso pierde valor sobre la importancia que tiene el periodismo, la existencia de periodistas que trabajen en pos de una búsqueda de la verdad. A mí eso es lo que me da un poco de temor de que se empiece a hacer general, ¿no? Este tipo de críticas, especialmente por la señal que se le manda a la ciudadanía. Sí, si estamos viviendo de los comentarios en redes sociales como atentados a la libertad de prensa, me parece el colmo de lo ridículo, ¿no? Sí, bueno, pero depende de quién. Pero vos los senadores o senadoras digan lo que quieran. Bueno, Alfredo, pero eso agudiza, eso abona al que no es senador, al que no es diputado, al que está en el living de la casa o en la cocina o en el taxi. Vamos a no subestimar ese manejo. Y que lo hagan personas que tienen una investidura, que tienen una representación, está muy mal. Está muy mal. Pero habla mal de ellos mismos. Pero más allá de que hable mal de ellos, está muy mal lo que hacen. Y te digo más, a mí me parece que de un tiempo a esta parte, y sobre todo a partir de este periodo, quizás coincide con el tema de que las redes sociales han explotado y participa mucha más gente. Se ha ahondado esa diferencia y colabora mucho en parcializar, en decir, acá están los periodistas que son zurdos y acá están los periodistas que son oficialistas. No pasaba en otros años. Yo te digo, Daniel, ¿a vos cuántas veces te han dicho zurdo o te han dicho facho? Gabriela, vos Patricia. Todo el tiempo, depende de lo que digas, te van a poner la etiqueta de un lado o del otro. Si le vas a dar corte a todas esas barritas, pero no es que uno le dé corte personal. Claro. Yo coincido con él que es el Estado general, digamos, que se genera. Sí. Y lo que va abonando en pos de algo que es superior a cada uno de nosotros, y es el estado de situación del periodismo en el país. Sí, yo no menosprecio a las redes, sobre todo por el efecto que tienen. Creo que vos lo describís como a veces cuando te ataca la jauría, ¿no? O la perrada o algo así. Entonces ahí hay un asunto, claro, ahí hay un asunto que también es mucho más delicado, porque te puede ir empujando de a poquito sin que te des cuenta a la autocensura. Y eso no está bueno tampoco. Exacto. Cuando te van empujando como efecto, claro, porque decís el linchamiento. Claro, yo quiero evitar el linchamiento, porque en definitiva, entonces ahí vas de vuelta, ¿viste? A lo que yo decía al comienzo, el sesgo ese del centrismo, ¿viste? Decir, yo me quiero quedar acá quietito, y es un problema ese también, porque no hay responsabilidad en el raza y profesión. No, ya sé, te estoy diciendo lo que se supone. Hugo, ¿estás ahí? Sí, estoy. No, me decía Leticia claro, obvio. Decime. No, que estoy de acuerdo mucho con lo que decía Patricia hace un rato, pero yo insisto en que hay una precarización también del trabajo que hace a que nos miren muy de costado y que nos destraten en el interior, por sobre todas las cosas, de forma muy directa. Pasa mucho, no nos voy a poner de víctima, pero pasa mucho, primero te miran a ver quién sos, cuánto calzás y después te dan la respuesta que quieren. Sí. Yo creo que insisto en que si seguimos con la precarización del trabajo periodístico como ocurre actualmente, la falta de profesionalización y que acá en el interior estamos más sujetos a ese pensamiento que dice Daniel Castro,
porque nos vemos todos los días con los mismos que nos critican y a los mismos que tenemos que pedir información, muchas veces a los mismos nos publicidad para subsistir. Tenemos un problema ya de arranque que tenemos que por lo menos fijarnos cómo podemos encararlo mejor para que eso no ocurra. Muy bien, nos vamos a una tanda y seguimos con estos colegas hablando de periodismo y medio de comunicación. Muy bien, seguimos en la mira hablando de periodismo. Y esto que decíamos de que los políticos a veces te apuntan... hay un método que utilizan que no es el periodista, es el dueño que te manda, ¿no? Claro. Como que si fueras un, sí, lo escuchábamos a Fernando Pereira, ¿no? Un zombie, ¿no? Un zombie que vas ahí, te mandan y, ¿no? Y vas. Pero decíamos que, comentaba que nunca se nos critica la calidad del periodismo. ¿Somos autocríticos sobre la calidad del periodismo uruguayo? ¿Cómo? No, el periodismo uruguayo es serio, nos comparamos con los argentinos, ¿no? Y decimos somos serios, somos responsables. Yo le envidio la democracia con la que ellos se manejan muchas veces, con la transparencia, ¿no? Acá armar un debate es un drama, dificilísimo, ¿no? Sufrimos una autocensura. Yo no les envidio todo. No, todo no le envidio, todo no. Pero un tan de juicio, nos miramos la calidad del periodismo uruguayo. Yo creo que no. Y por eso tenemos un periodismo que es como el Uruguay, penillanura, ¿viste? ¿Está? Ni nos destacamos como ser los Pulitzer, ni estamos en el fondo de la bolsa como el intruso de Argentina. ¿Está? Digo, pero es una penillanura. Y muchas veces ahí el error no es de los periodistas, es la falta de medios que todos tenemos. Yo estoy seguro que más de uno acá, estoy pensando en esta señora que tengo acá enfrente, le gustaría hacer alguna investigación. ¿Está? Pero ¿quién la banca eso? ¿Está? Y entonces me parece que desde ese punto de vista tenemos periodismo en algunas cosas bueno, en otras cosas mediocre, y creo que debe mejorar, sin lugar a duda. Pero para eso hay que poner recursos y darle más gente. Si vos tenés redacciones que cada vez se reducen más, si tenés producciones que cada vez son más pequeñas, no podés tener periodismo de excelencia. Compará con otros programas del mundo, la cantidad de productores que tienen, etcétera, etcétera, y acá a veces son una o dos personas. Ahí es donde radica lo que yo decía al comienzo, ¿no? Entiendo que hay un gran desconocimiento de cómo trabajamos los periodistas en los medios de comunicación. Y hablo específicamente de los periodistas. A mí, día por medio me reclaman en Twitter, por ejemplo. Que investigues, claro. Cuando investiga tal cosa, ¿por qué no investigas tal otra? ¿Por qué no escribís un libro? La gente se cree que uno puede escribir un libro por semana, ¿no? Y la verdad es muy complejo. Por ahí, nosotros a nivel, por ejemplo, de la radio con Viviana, procuramos hacer investigación, pero claro, a un ritmo que es mucho, qué difícil. Claro, demoras mucho más si vos obviamente tenés 5 periodistas a tu disposición, donde podés largar 50 periodos de acceso a la información, reunirte, ¿no? Todos los días con 5 fuentes a tomar café y a buscar data, y bueno, los tiempos o los resultados se verían con mayor asiduidad, pero es complejo el exigir esto de ir, ¿no? Como que al fondo, porque cuando no tenés con qué. Sí. Yo ahí en el tema tocaste un tema el tema de las fuentes y el tema de rascar. Yo creo que, y ahí creo que va un poco la autocrítica, ¿no? que preguntabas. Yo creo que con el correr de los años se está perdiendo esa práctica que había cuando de repente no tenías tantos elementos a la mano, porque hoy, la verdad, hoy tenés muchas herramientas. Hoy pones un nombre y te aparece todo lo... Antes había que ir a la biblioteca a buscar antecedentes. Y hoy yo creo que las nuevas generaciones están careciendo del tema de fuentear, de hacer confianza con alguien, de ir un poquito más allá de la nota, el testimonio, para salir del paso. Él dijo. Exacto, ahí está, uno de un lado, el otro del otro. ¿Creo que lo de antes era mejor? No, yo creo que antes había un poquito más de conciencia en eso de buscar fuente y de rascar un poquito más. Sí, y convengamos en que las redacciones muchas veces se han vuelto anémicas, o sea, hay un tema allí vinculado a
a la propia conformación de los grupos. Antes vos tenías en una redacción el que se encargaba del Parlamento, Claro. del Poder Ejecutivo. Había hasta por partidos había. Por partidos. Otrora había una persona que estaba en el aeropuerto haciendo crónica de quién llegaba y quién se iba. Claro. Municipales, salud, Judicial. cada uno. Entonces vos ponías foco ahí y había mucho margen para lo que dice Sergio, que vos te fuentearas, que generaras como ese vínculo interesante entre la fuente y el periodista. Ahora hay muy poca gente haciendo mucha cosa. Y eso también te distrae de pronto en el foco, Sí. en los objetivos. Yo pretendo, en la medida de lo posible, quedarnos con la tranquilidad de que, sin caer en el corporativismo, me parece que hay como elementos que permitirían suponer que en Uruguay se practica un periodismo honesto. Honesto. ¿Qué no quiere decir? O sea, la objetividad son los padres. No existe. Hay subjetividad en cada acción que tenemos. Desde el momento en que designamos una nómina de temas que vamos a tener en el noticiero y a cada tema le asignamos un tiempo, es decir, ¿por qué 2 minutos para esto, 1 para acá? ¿Por qué 3 acá cuando podría haber sido resuelto en 1? ¿Y por qué 1 acá cuando debería tener 10 minutos un informe especial? Ahí ya hay una carga fuerte de subjetivismo o de subjetividad. El asunto es practicarlo con Hay una honestidad. cosa, el otro día le escuché una frase a Leonardo Abercon que me pareció súper atinada para describir la realidad del periodismo a nivel uruguayo, y es: tenemos la extensión de un océano con la profundidad de un charco, ¿no? Claro. Y es cierto, Claro. porque claro, los medios de comunicación, por ejemplo en la tele, ¿no? Uno como espectador ve que los informativos tratan de abarcar todo, pero claro, todo en 2 minutos. O sea, todo con 2 minutos. Entonces, Y con ahí poca es cuando, gente, con poca claro, gente. y con poca gente. O sea, al igual, digamos que en un diario podés hacer, ¿no? O una cabeza de página de diario con 3.000 caracteres, o hacer un informe de 18.000 caracteres. Bueno, ahí vas a tener una diferencia en lo que vos le ofreces también Yo sé lo que a tu extraño. audiencia. Yo lo extraño es esa cuestión de perdiguero del periodista histórico, que era que buscaba y no sé Exacto. qué. Me parece que ahora muchas veces se queda en lo superficial y en la facilidad que decía Sergio recién. Porque vos hoy googleás y encontrás un montón de datos, te quedás con eso. Eso son ¿tá? herramientas, Y sí. son herramientas que está bien, yo las uso y que no las vas a usar, obvio, por supuesto que las obvio. usas. En lugar de ir a la biblioteca, tenés todo en la computadora. Pero para lo otro se Pero me necesita parece- tiempo. Pero claro, me parece que lo que se queda es un poco en lo superficial. Yo creo que la curiosidad es uno de los elementos básicos del periodismo. Si no sos curioso, y no trabajás como un perrito perdiguero, Ahora, es difícil que logres. El argumento de la falta de gente, de la falta de presupuesto, no es una buena trinchera para la mediocridad. Pero es una realidad también, ¿no? Ahora, es una realidad porque si vos tenés X personas, no depende también de a qué las pones a trabajar, es una opción del sí. medio en qué la pones a trabajar. Sí, claro. Si vas a cubrir la conferencia del diputado Menangano, Bueno, fulano, pero ahí- Citano, claro. o esas conferencias las levantás Claro, y claro. pones a los tipos a investigar. Me pregunto, no sé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que... El tema es que lo nuestro, el oficio nuestro es el oficio de preguntar. Y por más que tengas estos aparatitos que pones un nombre y te aparecen todos los antecedentes y todo lo que pasó con ese nombre, si vos salteás el piso de poder preguntar a uno, a otro o a nadie, pero digo, tenés la posibilidad de preguntar, y siempre te va a faltar una pata. Porque ¿sabés qué pasa? Ahí es donde yo de repente empiezo a entender todo ese griterío que se arma a veces en redes sociales, porque ahora el usuario de redes, el que te escucha, el que te ve en la tele, se siente empoderado porque hace lo mismo que vos, googleando, y le aparece información. Entonces te dice, acá pasó esto, esto y esto. ¿Entendés? Entonces digo, a mí me parece que el tema de la fuente, de la persona Claro. que te pasa la posta, muchos la- colegas de repente se la están Es salteando. la metodología. O sea, Exacto, exacto. lo que nos distingue, ¿no? Ahí está. A un periodista profesional de un ciudadano curioso, ¿no? Que puede acceder a información, es precisamente la metodología de trabajo que vos aplicás para recolectar esa información, para chequear esa información y para Ahí presentarla está. a tus audiencias. Ahora, Hugo, ustedes ahí en Salto con La Guardia están tratando de hacer un poco esto que decía yo, de hacer una apuesta y hacer un periodismo un poco más fuera de la cotidianeidad. Sí, lo tratamos de hacer. Nosotros, la diferencia además es que vamos a todos los lugares. Acá pasan muchas cosas en distintos lugares y vamos. Pero yo además quería resaltar, ahora que un poco estoy involucrado, quiero resaltar pequeñas cositas de las que se hablaba. Se usa mucho el tema del ciudadano curioso, como decía Patricia, las páginas de Facebook. Hoy es muy
fácil ver, encontrar hasta, no tanto en Instagram como en Twitter, sino en Facebook, páginas que dice portal, no sé, llámale H, y una foto con un comentario sobre cosas que pasan. Y son ciudadanos curiosos que no tienen la metodología del periodista de ir al lugar, de hablar con la fuente, de rascar un poquito, como están diciendo ustedes ahí, de chequear, de contrastar y de poder dar un contenido adecuado. Pero además hay un tema muy importante que es el factor inmediatez. Hoy la noticia requiere eso. Yo soy corresponsal de Subrayado y del País acá, y mañana, por ejemplo, está la calle Pugo, Villa Constitución, la visita histórica, ¿no? Por lo que pasó con el Pillar, sus padres, si vinieron a saber, bueno, todo el tema. Tengo que ir hasta Villa Constitución, armar las cartas para Subrayado, algún adelanto para la web, el País con el tema de la web, la profundidad más tarde para el papel, cubrir para mi medio también. Yo tengo un portal con programa de televisión, todo conectado con una plataforma de la historia de lo que es. Entonces, todo eso, ese multitrabajo, pero a su vez me requiere de recolectar información para escribir más tranquilo en la noche, después que pase toda la locura, la jauría y la calle se suele, el helicóptero y se vaya, y también en el momento estar mandando información de lo que está pasando y ponerle a la gente en contexto de la situación en la que se está viviendo en el lugar, y a su vez los medios, yo qué sé, Subrayado que me dicen, mandame algo para la web, mientras vos estás preparando la nota, es legítimo, que es válido, que es así hoy la metodología, y el País lo mismo, y en fin. Entonces todo eso también requiere que vos te puedas perder de algo, te puedas comer alguna cosa, en la locura te pueda faltar algo. Entonces yo creo que más que nunca tenemos que tener un llamado a la responsabilidad, al decir, bueno, si tenemos y agarramos, porque que mucho abarca poco aprieta, si agarrás 3 cosas, bueno, tratá de medir bien qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a hacer, y cómo trabajo, para poder cumplir con esa metodología de la capacitación, cumplir con el deber ser. De lo contrario, si agarramos por agarrar y largamos por largar, siempre nos va a fallar algo, y siempre nos va a faltar el rascar, el averiguar, el calcular, por la inmediatez y por la prontitud que nos quiere trabajar. Daniel. No, también hay que decir algunas cuestiones. Hay paradigmas que se han roto, por ejemplo, ¿no? Aquella búsqueda de la primicia que parecía ser como una especie de norte del periodismo, eso se ha perdido. Ahora lo que es necesario es actuar con responsabilidad. Y cuando vos lo des, aunque lo das 5 o 10 minutos o una hora más tarde que el colega, vos tenés que tener la tranquilidad de que le diste sostén a esa afirmación. Y eso me parece relevante. Y después hay otro desafío que está enmarcado en este mundo de las redes sociales, y es, para citar el caso nuestro, a las 7 menos 5 de la tarde, ¿qué le voy a dar yo novedoso a la gente si ya lo sabe todo? Si cuando llegamos a las 7 de la tarde la gente está enterada de absolutamente todo lo que pasó. Porque precisamente la información circuló por otras redes. Entonces lo que hay que reivindicar es la confianza que permanece en el periodismo serio, en el periodismo profesional. Ese que a las 7 de la tarde no te va a dar de pronto la noticia que vos ya sabés, le va a dar un contexto. Lo va a armar como para que sea más fácil de comprender qué es lo que está pasando. Por lo menos es un objetivo. Entonces a veces también hay que reivindicar la confianza que tiene la gente en los medios convencionales. Está muy bien que aparezcan los otros, está muy bien el ciudadano curioso, ese que ejerce algo parecido al periodismo en las redes, pero periodista es otra cosa, que tiene, como decía Patricia, técnicas. Claro. Ahora, yo obviamente que agradezco y respeto mucho a los avisadores de La Mira, por razones obvias, pero además porque vos escuchás por ahí, vas a alguna reunión con empresarios y te dicen, no, porque acá no se hace periodismo, pero vos ves que la empresa de él avisa a Tinelli, ¿no? Y no se auspicia un programa, nadie avisa en un programa periodístico, ¿no? Entonces, hay un reclamo de cierto sector del establishment que después no tiene un reconocimiento en los hechos. Claro, hacé, pero no con mi plata. Buscá por otro lado, yo no pongo un mango. Yo creo que en el fondo lo que hay, me parece que lo que dice Daniel es clave. Hoy por hoy la gente lo que busca es la credibilidad. Porque información hoy está por todos lados. Llegás rápidamente. El tema es qué tan creíble es, qué tan confiable. Y yo creo que hoy por hoy importa más a veces los análisis. A veces uno busca más la firma de quién escribe tal cosa, ¿está? O algunas columnas vos las querés leer. Yo siempre me masoqueo con una que escribe este señor, ¿tá? Pero claro, a ver qué escribe él. Uno busca más la firma. Sí, o qué dice, ¿tá? ¿No? Claro, qué dice. Igual para calentarme y decir que es un disparate, como siempre, pero está. Aparte de eso,
yo creo que hoy la gente sabe de que la información es demasiado grande. Es una jungla demasiado impenetrable, que vos tenés que tener algunos guías, ¿tá? Y ahí somos los periodistas, los que jugamos el rol, que sabes que lo que te dicen es confiable y es creíble, y que por lo tanto la mano va por ese lado. Por eso yo creo que también los periodistas tenemos que estar muy atentos a algo que es nuestra propia marca personal. Por esto mismo que decía Alfredo, porque cada vez más las audiencias van a buscar qué es lo que dice, qué es lo que opina, cómo la mirada de esta persona me permite a mí y me colabora también para construirme como audiencia mi propia realidad. Y de alguna forma cada vez más se tiende a buscar al periodista, a esa firma, a esa marca personal, más que a los medios. Sí, sí, ahí es o a donde... los grandes, claro, ¿no? sí, y ahí es donde yo vuelvo a cargarle las tintas a quienes integran en la actualidad la clase política y tienen cargo de responsabilidad y van impunemente contra periodistas con nombre y apellido o contra medios. Y los ponen de un lado o los ponen del otro. Ahí son irresponsables. Por esto mismo, por ese círculo que completamos, porque hay que también tener en cuenta que los medios de comunicación, más allá de ser medios de comunicación, son empresas que le pagan sueldos a unos cuantos trabajadores. Y los trabajadores, cuando llega a fin de mes, queremos cobrar. Entonces digo, a la hora de que un senador, un dirigente político, dice, este le hizo el mandado a tal, o del otro lado, este le hizo el mandado a tal otro, ahí es donde yo le cargo las tintas a la responsabilidad que tiene que tener a la hora de poner en una red que es masiva y que todo el mundo la ve, más allá de que hablan de que sí, que es un segmento de la población, pero repercute porque los medios tradicionales tomamos justamente muchas de las cosas que se dicen en Twitter o en Instagram. Entonces digo, atento a eso. ¿Pero no será que nos toman demasiado en serio? ¿No será que nos dan demasiada importancia en cuanto a que podemos convencer a la gente? El día que haya más credibilidad en los periodistas que en las instituciones vamos a estar en un lío grande, El día está bien. El día que pasemos a ese lugar de acá lo único confiable es lo que dicen tal o cual periodista, ahí vamos a estar en un problema. Está bien, lo que hay que sostener acá es la institucionalidad en todas las formas, ¿no? Claro. Cuando se subvierte eso, podemos estar ante un problema. Pero además una cosa, su rol. Claro, y después sí, tampoco carmelitas, ¿no? Descalzos, porque la gente que también cuando uno dice la gente dice ¿cuál es la gente? Esa cosa media. Pero digo, algunas personas pueden también tener derecho a la sospecha, ¿no? Porque vos te apuntás un poroto para un lado, un poroto para otro, ¿no? O sea, mandás en cana a uno y al otro, de distintos partidos, distintos sectores. Ahora, mandás en tac, y decís, pero ¿y esto? Solo para este lado hay investigación, solo para este lado cursan el interés, el foco, la atención, y de este lado no hay nunca nada. Entonces, uno puede llegar a entender también que la gente va como acumulando información, y a veces puede sacar conclusiones. Si son o no después razonables las dudas, en fin, habrá que demostrarlo con la práctica. Pero mira que la gente es inteligente también. Una cosa que me parece importante, que escuchamos recién a Fernando Pereira diciendo que está todo para el lado, tiene el doble el gobierno. Sí. Yo escuchaba a los que hoy gobiernan cuando Mujica era presidente, decir, solo le da el espacio a Mujica. Porque la agenda la marca el gobierno. La agenda siempre marca el gobierno. Y si tenés todo terreno, como fue Mujica, comunicacionalmente, y hoy tenés a la calle Pou, que son disímiles pero bastante parecidos en comunicación. Te copan la cancha. Te copan la cancha, entonces es bastante lógico que los medios antes y ahora le den espacio. Pero en verdad Fernando Pereira hacía... no critiques a mi presidente. Hacía referencia, yo creo, ya pensando en una lógica a largo plazo y que tiene que ver con la publicidad electoral, la propaganda y el tiempo, digamos, que tienen y cuánto se le cobra a cada uno de los partidos políticos que van a comprar esa pauta a los medios de comunicación. No sé, yo te quiero agregar algo. Creo que venía más por ese lado. Por el lado de lo de Fernando Pereira, que muchas de las cosas que dice, tiene razón, hay que mirar la historia para atrás y digo, en varias de los reclamos que hace, está pero completamente acertado, porque aparte hay números, digo, no nos vamos a engañar. Vos lo viviste, yo lo viví, y
puede haber una tendencia por un lado o para el otro. Lo que le erra Fernando Pereira, y lo digo acá porque se lo dije en la cara, es en enojarse con los periodistas. No te enojes con los periodistas. Y en lo que le erra, en este caso el Frente Amplio, es que estuvo 15 años en el gobierno y con quienes critica ahora y criticaba antes y criticó durante, fue completamente amigable. Porque tuvo la posibilidad durante 15 años. ¿Ellos qué dicen? Que la familia, los dueños de los 3 canales privados siempre han ido en contra de la izquierda y han frenado el avance de la izquierda. Y en esos 15 años, vamos. Y aparte una cosa, ganó 3 veces el Frente Amplio con los mismos medios que existen hoy. Exacto. Nos vamos a una tanda y volvemos al último bloque. Y lo de las entrevistas. El fitness también evoluciona. Conoce Inaut Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Muy bien, seguimos en la mira hablando de periodismo y vamos a aprovechar, nos quedan 10 minutos, son 4 más Hugo 5, 2 minutos cada uno. Empieza Hugo. Hugo. Bueno, escuchame una cosita, escuchame. 2 minutos. Sí. ¿Cómo ves al gobierno? Bueno, el gobierno lo veo que empezó bárbaro, que la pandemia lo levantó, lo dejó tipo Hollywood, los títulos gracias, los que venían bárbaro, espectacular, todo el mundo los quería, por lo menos acá en el interior se veía eso, como te ves una isla al lado del interior. Y bueno, en los últimos tiempos se tiene que ver realmente con el lugar real, con el plan que realmente querían aplicar, con los recortes económicos que estaban ya pautados, que ellos mismos lo habían dicho en la campaña electoral, con la transformación educativa, lo que planteaba la luz, etcétera, etcétera. Y eso ya empezó a no gustarle a muchos que incluso en algún momento levantaban las banderas y los aplaudían. Entonces se vio en las visitas a Salto, por ejemplo, el presidente de la República, hay que destacar que ha venido varias veces a Salto, unos 3 o 4 creo desde que es presidente. Tabaré Vázquez vino una vez sola a Salto en 5 años, entonces hay una diferencia ahí, pero no 2. Entonces, siendo presidente estoy hablando, ¿no? Después en campaña te aparecen 2. Pero, y las veces que ha venido el presidente al principio le levantaban un monumento y ponían la calle con tu nombre, la gente, ¿no? Después como que ya empezaron algunas manifestaciones y hoy por hoy se ven algunos reclamos que son bastante visibles y que son normales y que son parte de la democracia que vivimos, pero que ya ese enamoramiento no es tal. Entonces creo que es el gobierno, a medida que fue avanzando, el plan que tenía realmente para aplicar, ya fuera del contexto de la pandemia, ya la gente no lo está viendo de la misma manera y con el mismo cariño que lo veía antes. Gracias. No. Hugo, te agradezco y ya te despido. Te agradezco que hayas estado, ¿sí? 5 segundos para decir sí. Esto. En el que hacemos un periodismo de cercanía. Durante 4 años, la gente es la que nos reclama, como Patricia Madrid, todos los días que denunciemos algo. En el último año, los políticos no se ignoran. En el último año son los políticos los que todos los días y nos abrazan y eso es algo que se da todo el tiempo, sobre todo acá en el interior. Pero en ninguno de los casos, como vos dijiste, pues, así que bueno, está. Ya esto es nobleza pura. Gracias a ustedes y un placer haber participado en tu programa, Gabriel, que sos un ídolo particular y estar con estos prestigiosos panelistas. Abrazo. Que uno escucha o ve por televisión. Gracias. Abrazo, Hugo. Bueno, ¿cómo es el gobierno? 2 minutos, Sergio. Bueno, mira. Se trajo el libreto. Se trajo el Estaba libreto. planificado. 2 minutos. Hubo tráfico de influencias en la mañana. Estaba guionado. Esto estaba de ninguna guionado. manera. Como lo vemos tan seguido. Qué poco que hablas acá. En la radio hablas mucho más. 2 minutos. Te tengo que Se te andar está yendo el cortando. tiempo. Dale, Claro, pero es una estrategia. Dale. No, bueno, respecto al tema periodismo, No, ese gobierno, no fue el relacionamiento, tiempo. mirá, ¿Cómo yo ves- te voy a leer ¿Cómo algo. ves al gobierno? Está bien.
Ahora ya te lo No, digo. tenés 2 Pero minutos. con respecto a este tema, porque me había quedado pendiente, Uruguay ya no es un modelo a seguir en protección de libertades, según informe internacional que advierte por hostigamiento a la prensa. Este informe fue divulgado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que advierte que el Estado uruguayo ya no es el gran protector de las libertades e indica que es preocupante que una de las democracias más sólidas en la región se deteriore de manera tan rápida. Esta organización está asociada a la Organización de Estados Americanos, para quien no la conoce. 1 minuto. Respecto a este tema me preocupa, porque es una mirada del exterior que me preocupa de que se pierda el lugar que siempre tuvimos, ¿no? Respecto a mi mirada individual del gobierno, y bueno, hay cosas que se acertó, como por ejemplo en el manejo de la pandemia, donde es innegable, y hay otras que me preocupan, como que el salario real haya caído y no haya recuperación, y que la gente siga teniendo problemas laborales. Esos son 2 temas que de repente es una de cal y otra de arena para el gobierno, pero todavía le queda casi medio periodo, ¿no? Patricia. Cortito. Puede y debe rendir más. Me vino el maestro. Habla, Daniel. No, yo que voy a apelar tal vez a lo que pueda interpretarse como una corrección política, pero los gobiernos son construcciones humanas. Primero, pasibles de críticas, o sea que lo banquen. Segundo, cometen errores y tienen aciertos. Tercero, me resulta personalmente muy difícil, muy complejo hacer una crítica al barrer cuando tenemos ese golpe al mentón mundial que fue la pandemia. Entonces, yo creo que en algún caso va a ser utilizada como excusa, pero en otros casos efectivamente hubo un impacto dramático en la eventualidad de tomas de decisiones importantes o el reformismo con el que venía un poco, planteado desde la campaña electoral. Ahora, también, ¿qué es gobierno hoy, por ejemplo? Es un conjunto de personas o de grupos que ya está pensando en la próxima elección. Es una coalición de gobierno con un marcado perfilismo que empieza a partir de ahora a marcarse todavía más. Entonces, ¿a quién tengo que evaluar yo? ¿Al gobierno? ¿O a esa coalición que tratan ahora, de decir, no, miren que está todo bien, sí, está todo bien, pero la verdad que es como el vasito está tambaleando, por lo menos así lo ve una cantidad de gente. Entonces, para caer en la común y corriente, en la gestión, no lo decimos nosotros, lo dijo el mundo, la gestión de la pandemia fue acertada. Y lo otro, y bueno, hay que esperar, pero en definitiva, créeme que lo que quedó de esa pandemia en la toma de decisiones fue terrible. Yo estoy seguro que podrían haber tomado aún decisiones antipáticas. Este lío de la previsión social, por ejemplo. Y este es un lío que si lo hubieras resuelto en el primer año no pasaba nada. Anda a resolverlo ahora. Alfredo. Yo escuché durante muchos meses, me fumé al actual presidente decir los mejores 5 años de tu vida. Los mejores 5 años de tu vida, pues ya tenemos 2 años y medio, ya pasaron la mitad del periodo, le queda poquito para por lo menos tratar de llegar a lo mejor los mejores años de tu vida, no sé si vamos a llegar. Me parece que lo que no está dejando hoy por hoy y no se ve es qué va a dejar este gobierno. ¿Cuál es el buque insignia de este gobierno? Porque la educación todavía sigue lenta, sigue avanzando, pero sigue lenta. Y dijeron que venían por todo, no ha avanzado. Yo sé que está la pandemia, eso no me olvido, pero igual, vamos arriba. El tema de la seguridad social, si no lo hacen ahora, no sé cuándo lo van a hacer. La seguridad que venía bárbara, la pandemia afectó. Es decir, sigue habiendo ollas populares, eso está. Yo lo dije desde el principio, el gobierno tuvo una actitud, para mí, de sensibilidad social, sí, pero se quedó corto, macheteó. Y me relajaron por todos lados, pero yo creo que macheteó, podía haber apostado más. Y hay mucha gente que hizo mucha guita en este periodo. Se podía haber extraído un poquito más para tratar de tener una sociedad más digna, más equilibrada, y que no hubiera hoy gente comiendo en ollas populares, por ejemplo. Entonces, no debe rendir más. Es imprescindible que rinda más. Así que, Luis Lacalle Pou, ponse las pilas. Gabriel. Alfredo, Daniel, Sergio, Patricia, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias a usted por haber estado. Nos quedan 2 minutos más.
presentó INCO FNC. Kutza. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une.